Estamos de vuelta para hablar de un tema que hemos tratado aquí en CNN Prime, el nuevo caso de colusión, esta vez de los pañales. Lo vamos a conversar con el economista Claudio Agostini. Claudio, muy buenas noches. Hola, buenas noches Daniel, buenas noches Mónica. El caso de los remedios, de los pollos, del papel, ahora hablamos de los pañales. ¿Se puede hablar sencillamente de casos aislados o hay algo más sistémico en el mercado chileno en estos casos de colusión que están apareciendo cada cierto tiempo? Es una buena pregunta. Yo tiendo a creer de que hay más colusión de la que siempre creímos y la razón es que ahora nos enteramos y antes no nos enterábamos. Y hay dos razones fundamentales para eso. Una es que desde el año 2009 la Fiscalía tiene nuevas atribuciones y puede efectivamente grabar conversaciones, puede confiscar computadores, revisar mails que antes no podía. Entonces, por supuesto, ahora hay medios de prueba que antes no existían y han servido para descubrir carteles que llevaban bastante más tiempo operando que desde el 2009 en adelante. Y la segunda es que esa misma reforma del año 2009 permitió la delación compensada, que pone incentivos para que alguien se autodelate y de alguna forma reduzca las penas que tiene que pagar para esos casos, multas. Ya sé que se generan incentivos a delatarse. Y los casos que hemos visto los últimos años tienen de los dos componentes, algunos de delación compensada, como el de la papelera, y varios otros que son facultades intrusivas de la Fiscalía, como la colusión de los buses, por ejemplo, en que se grabaron conversaciones. Claudio, ¿cuánto respecto de las causas por qué se está provocando esto en nuestro país, cuánto influye la concentración económica en que se den estos casos de colusión? La concentración es algo necesario o que facilita, pero no es suficiente. O sea, uno puede tener dos empresas en un mercado que compiten fuertemente, pero sin duda siempre es más fácil ponerse de acuerdo en mercados donde hay menos competidores que más competidores. Pero la evidencia internacional es que hay carteles de hasta 80 o 90 competidores. O sea, de verdad, cuando un grupo se quiere poner de acuerdo, hay cada día más medios para hacerlo. Se hace más difícil monitorearlo, más difícil que alguien no se arranque del cartel. Entonces, sin duda, en un mercado más chico como el chileno, donde está más concentrado y menos empresas, es más fácil hacerlo que en otro, pero no es suficiente, sin ninguna duda. ¿Qué tan grave es esto para los consumidores? La colusión, ¿qué tan significativo es en un mercado como Chile, donde efectivamente no hay precios regulados, donde uno entiende que es el libre mercado el que fija los precios? ¿Qué tan dañino resulta esto para los consumidores y para la libre competencia? A ver, en general, cualquier acto colusivo es muy dañino para la libre competencia y es muy dañino para el funcionamiento de un mercado. O sea, es lo peor que puede ocurrir en un mercado. Eso es lo primero que es importante tener en cuenta. Lo segundo es que esto, y hay que decirlo con todas sus letras, equivale a robar. Esto es un robo de los productores que se ponen de acuerdo a los consumidores. Eso es lo que es. Y por algo es ilegal y por algo es multado tan fuertemente en muchas jurisdicciones y nosotros recién dimos el paso de hacerlo con cárcel de ahora en adelante y es como debería ser. Ahora, desde el punto de vista de magnitud, los casos que conocemos, el de la papelera hay algunos números y los números son relativamente grandes, el de los pollos también, ha habido en las navieras, ha habido en líneas aéreas de cargo. Hay mercados en los cuales el impacto se ve chico cuando uno suma todos los montos involucrados, pero en las personas afectadas es grande. Y ejemplos de eso son los carteles de buses que se detectaron, que subían el precio de los buses casi al doble. Entonces, claro, si hablamos del total de plata que obtuvieron en ganancias, puede que no nos parezca tanto, pero para las personas que usaron buses ese tiempo, en su bolsillo pagaron el doble de lo que debían. El caso en Talca de los obstetras, igual, todas las mujeres que fueron al obstetra pagaron en consulta 50 o 60% más que lo que pagaban siempre. Entonces, yo creo que es un error mirar el daño solo en montos de millones de dólares involucrados. Esa es una dimensión. Pero para cada consumidor afectado el impacto puede ser muy grande. Cuando se habla también, tú decías, se avanzó hacia un castigo, a castigarlo como delito, porque anteriormente la colusión no era delito, pero se puso en esta reforma como requisito que la Fiscalía Nacional Económica, después de un juicio, decidiera perseverar en aquello y ahí puede recién el Ministerio Público entrar a actuar. ¿No es finalmente hacer que todo cambie para que nada cambie?
O sea, a ver, a mí me parece un cambio relevante el que exista de nuevo cárcel para colusión. O sea, eso sí creo que es un avance respecto a antes que no la teníamos. Y ojalá se cumpla y veamos, no porque uno quiera meter gente a la cárcel, sino porque aquí el efecto de demostración siempre importa. Y cuando veamos a alguien preso, efectivamente eso va a disminuir los que están tentados de coludirse. Ahora, respecto a tu pregunta, Mónica, acá la legislación chilena trató de conjugar dos cosas que yo entiendo que son complicadas y donde los economistas tenemos una mirada muy distinta de los abogados. Una, y esa yo la comparto, uno no quiere que haya dos juicios en paralelo. Y eso es algo que había que impedir. Entre otras cosas porque podía matar la delación compensada. O sea, si yo me acerco a la Fiscalía Nacional Económica, reconozco y entrego pruebas para que se condene un cartel y no tengo certeza de que en otro juicio paralelo también se me va a aplicar, efectivamente puede desincentivar. Y también es complicado que haya dos juicios paralelos y en uno se dictamine que sí hay colusión y en otro no. ¿Qué hacemos? Y esa parte yo creo que se solucionó bien en la ley, de que no va a haber dos juicios paralelos. La que es más complicada es esto de que haya dos tribunales distintos para perseguir un mismo delito en dos etapas. A mí me gustaba más cómo funciona el sistema en Estados Unidos, que es el mismo tribunal el que hace todo y puede tener estándares de prueba distintos. ¿Qué implicaría eso en el caso de Chile? Un segundo, perdón, que me alargue un poquito. Implicaría que el Tribunal de Libre Competencia, si funcionara como a mí me gustaría o como se hace en Estados Unidos, dictamina primero si hubo colusión o no, dictamina las multas y dentro de eso el mismo tribunal dictamina si hay cárcel o no. Y acá la discusión ha sido que no puede ser, porque la multa, la pena de cárcel, digamos, tiene un estándar mucho más exigente que la de multa económica. Pero eso a mí nunca me pareció una buena razón, porque en Estados Unidos funciona igual. Si yo tengo pruebas contra un cartel, que son, por ejemplo, estadísticas, y son convincentes, se aplica multa, pero no cárcel. Y si tengo pruebas contundentes, los tengo grabados, tengo los mails, tengo los computadores donde está evidente la colusión flagrante, se aplica cárcel. Entonces a mí me parecía que el Tribunal de Libre Competencia podría haber tenido los mismos estándares. El tribunal condena si hay colusión o no y después la multa de cárcel la aplica sí o no con un estándar más alto. A mí me gustaba más esa solución, un solo tribunal especializado que hace esto. Yo entiendo, y las veces que lo planteé, que para los abogados eso es casi un escándalo y algo inimaginable, que un tribunal como el de libre competencia dictamine penas de cárcel. A mí me gustaba más esa solución y de alguna forma impide lo que tú planteas, Mónica. Ahora, esa es la nueva ley que va a comenzar a regir para los casos que vengan de aquí en adelante y veremos cómo funciona. Con la ley anterior no había delito de colusión, por lo tanto no había ni siquiera la posibilidad de penas de cárcel y las multas tampoco de los que hemos visto al menos son demasiado altas. Con la ley que rige en estos casos, por ejemplo, rigen la colusión del papel, de las farmacias, de los pollos o este caso de los pañales, ¿era finalmente un buen negocio coludirse aunque te pillaran? No, bueno, la evidencia es que sí, por supuesto. ¿No? O sea, la evidencia que tenemos, en particular del caso Pollo, es que fue un muy buen negocio. O sea, si uno fríamente, más allá de la ética y la moral, digamos, evaluara eso como un proyecto rentable. O sea, nos coludimos, ganamos 1.000, nos pillan, pagamos la multa de 600 y nos quedamos con 400. Absolutamente rentable. O sea, claramente esa multa no desincentivaba para nada el coludirse en muchos de esos casos. Hay otros en los cuales sí, y yo creo que la ley mostró su falencia en ese caso, sin ninguna duda. Estoy de acuerdo contigo. Claudio Bostini, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en CNN Prime. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Daniel. Gracias, Mónica.